Ingeniero español, autor de varios textos sobre coronavirus y de varias proyecciones interesantes que han estado analizando esta pandemia a lo largo del mundo. Te saludo con gusto, Tomás. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Tomás, pues has estado analizando desde distintas perspectivas con modelos matemáticos esta pandemia. ¿Qué es lo que te dice en estos momentos la situación de la pandemia en el mundo con base en tus análisis? Bueno, cada país es distinto. Hay muchos países que han conseguido aplicar un martillo de manera eficaz, que es esa aplicación de medidas duras para reducir el número de casos. Y muchos de esos países ya están pensando en la danza, en el momento en que se levanta el martillo, se levantan esas medidas agresivas y se empieza a gestionar la crisis de manera un poco más inteligente. Lamentablemente, en muchos de estos casos no veo ese reemplazo de medidas del martillo por reemplazo de medidas de la danza. Es decir, durante el martillo la idea es que no sabes dónde están los enfermos, entonces cierras toda la economía. Durante la danza la idea es que sabes dónde están y puedes identificarlos y puedes aislarlos. Pero muchos países no saben hacer eso aún y entonces me preocupa que pasen muchos a la danza, que abran la economía y que esperen que sin tener esas medidas más inteligentes el resultado sea distinto al resultado que había antes. Entonces me preocupa que haya rebrotes en muchos países del mundo. Claro, hoy mismo en Estados Unidos, el que fuera coordinador para esta pandemia, Anthony Fauci, advierte que se están tomando decisiones políticas, más no decisiones necesariamente basadas en la realidad, en las estadísticas del coronavirus en Estados Unidos, en el caso concreto de Estados Unidos. ¿Crees tú que está imperando la política y la necesidad de abrir la economía antes que la salud de los estadounidenses? Lo de Estados Unidos es bastante interesante. No he visto ningún otro país en el mundo donde sea tan político. Lo curioso son dos cosas. Primero, es que no hay realmente un conflicto entre la salud y la economía. Lo que se ha visto históricamente es que generalmente cuando hay una pandemia como estas, las regiones que son más duras, más agresivas, más rápido, son las que consiguen controlar la epidemia antes y que luego pueden permitirse abrir la economía con más confianza y la gente tiene más confianza en salir y consumir. Mientras que si está corriendo el virus en la población, la gente va a tener miedo y no va a querer salir. Realmente no es salud versus economía. En muchos casos, salud y economía van juntos. Y me preocupa que en Estados Unidos no sea el caso, que no se vea que esa economía realmente está conectada a la salud. Con las proyecciones que tú has hecho, ahora hablamos del caso particular, del análisis que hiciste sobre México, pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo con los modelos estadísticos y matemáticos que tú has aplicado, cuánto tiempo va a estar este virus, el COVID, con nosotros? ¿Es un tema que se va a terminar después de las cuarentenas, de los aislamientos, o que va a permanecer aquí por mucho tiempo más? En efecto, miro mucho los datos y modelos, pero sobre todo son basados en lo que ya ha pasado en otros países del mundo. Entonces podemos ver, Corea es un ejemplo perfecto. Corea estaba avanzando bastante bien hasta que tuvo un brote, Claro. Pero fueron capaces de controlar el brote sin muchas medidas. Y durante meses no han tenido otro rebrote y acaban de tener un potencial rebrote basado en una única persona que visitó varias discotecas. Entonces, estas cosas pueden pasar y pueden pasar incluso en los países que están controlándolo bien. Entonces, lógicamente, para los países que no están controlándolo tan bien, es mucho más peligroso. Y la mayoría de los países veo que no tienen esas medidas que tienen que tener para controlarlo bien. Ahora, el caso de México en particular, tú hablabas de algunas condiciones particulares de México que pueden agravar todavía más. Ya estamos hoy acá en Ciudad de México en el pico de la pandemia, pero tú hablabas, por ejemplo, de la comorbilidad de estas enfermedades que están tan asociadas en este momento a la sociedad mexicana, y hablabas también de una pregunta que me inquietó mucho cuando la hacías en este análisis que hiciste para el periódico Reforma. Si lo que se está haciendo en México, si la estrategia del gobierno ha sido esto que llamas la inmunidad colectiva, pues deberían decirlo, pero en México no nos han dicho que estén aplicando esa estrategia, aunque se parece mucho a ese intento o a esos modelos que han aplicado en otros países.
Claro, al final hay un país, por ejemplo, como Suecia, que es el que realmente está persiguiendo una estrategia más parecida a la inmunidad de grupo. Y no lo dicen claramente, pero está más claro. Lo que dicen es, no vamos a cerrar la economía, vamos a tener más casos, pero es lo correcto a medio plazo, a largo plazo, porque va a haber muchos más infectados, eso va a pasar, esa ola va a pasar y después de eso podemos reabrir la economía. Entonces, al menos está claro lo que está pasando. En la mayoría de otros países no está claro que eso sea lo que esté pasando. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, oficialmente tienen esa estrategia de reducir los casos, pero realmente no se ve esa reducción y, como dices, muchos estados se están reabriendo. Entonces, de facto, están viendo esa estrategia. En el caso de México es entre medias, porque a veces no se sabe si no ha funcionado porque realmente ha sido una falta de medidas o también ha sido por una falta de capacidad. Por ejemplo, Perú es un país que ha tomado unas medidas bastante drásticas, pero los casos diarios han seguido subiendo. Entonces, las medidas que son válidas para algunos países no tienen por qué ser válidas en otros países. Estoy también cerca de países en África en los que están teniendo muchas dificultades para mantener esto. Hay problemas de comida. Mucha gente simplemente, si no trabaja, no come. Entonces, si vas a perder un 1% de la población con la pandemia o un 5% de la población por hambruna, pues te vale la pena ir a por inmunidad de grupo. Entonces, social. En el caso de México, ha habido medidas sociales, medidas de distanciamiento social, pero cuando miras las curvas de movilidad de la población, cuánto se mueve la gente, se nota que esas medidas no se han tomado tan agresivamente como en otros países, donde sí se ha reducido mucho más la movilidad. Entonces me preocupa que, en efecto, las medidas que se han tomado sean un poco más suaves y el resultado sea malo, tanto para la salud como para la economía. La decisión de reabrir, acá estamos ya llegando a ese punto, están anunciando las autoridades un programa para ir reabriendo algunas áreas de la economía y de la sociedad paulatinamente. Esto va necesariamente, como bien lo decías tú, cuando se toma por criterios más políticos y económicos que por criterios de salud, pues va a tener costos en nuevos contagios y posiblemente más vidas que se pierdan por el COVID. La clave de pasar del martillo a la danza es lo que decía antes, ¿no? En el martillo no sabes dónde están los casos, entonces lo cierras todo. Sí. En la danza, la idea es que sabes dónde están y puedes ir a por ellos y aislarlos. Para poder aislarlos, tienes que saber dónde están. Y para saber dónde están, tienes que hacer dos cosas: testeo y rastreo de contactos. Entonces, ahora mismo el ratio de tests, creo que tiene México, es más o menos el 25% de los tests salen positivos. Eso es un ratio típico de los países que tienen suficientes tests para la gente que les viene con síntomas. Si alguien tiene un síntoma, lo testeas, vas a ver si tienes COVID o no, y si tienes coronavirus, exacto. Pero no para mucha más gente. Entonces, significa que todos esos 300 casos que está habiendo al día, todos los contactos que tienen, muchos de ellos están infectados, pero no lo sabemos. Y si no lo sabemos, no los podemos aislar. Y si no los aislamos, van a seguir pasando la infección a otras personas. Entonces, si no hay, para darte unos órdenes de magnitud, en Estados Unidos necesitan más o menos unos 15 rastreadores por caso. Es decir, si hay unos 3.500 casos al día, más o menos en México que necesitaría unos 50.000 rastreadores para poder rastrearlos. Si hubiera 50.000 personas trabajando en esto en México, se sabría. Y creo que no las hay. Y si no hay rastreadores suficientes, no se puede saber dónde están los casos. Y si no se puede saber dónde están los casos, significa que al reabrir la economía, esos casos van a florecer y va a haber un rebrote. Pues es seguramente lo que tendremos. Finalmente, este modelo que tú diseñaste, aprender a bailar, los pasos que tú defines para que los países que estén pues tratando el coronavirus de manera correcta, lo haces tú la metáfora con un baile. Sí, eso es. Porque al final el martillo está claro, ¿no? Medida agresiva, pum, se cierra el país y ya. La danza es una danza, o el baile, porque primero es muy dinámico. Hay que reaccionar mucho a lo que está pasando, hay que estar pendiente. Es muy técnico también, hay unos pasos de baile que hay que saber, hay una coreografía que hay que aprenderse. Y luego hay que ser, en función de lo que pase, muy reactivo. Y si tienes un rebote aquí, tienes que
inmediatamente centrarte en ese rebrote, tienes que analizar lo que ha pasado, puedes querer cerrar una zona geográfica. Entonces, toda esa reactividad y esa tecnicidad de los pasos es lo que hace que esto pueda calificarse como una danza. Tomás Cuello, pues un gusto platicar contigo. De verdad, te mandamos un abrazo hasta Silicon Valley, donde te encuentras. Y bueno, estaremos atentos a los estudios que sigas publicando y a los análisis que hagas sobre esta pandemia en el mundo. Te mandamos un saludo. Muchas gracias, Tomás, por esta Lo mismo conversación. digo, muchas gracias por tenerme con vosotros. Hasta luego.